Buenos días por la mañana, qué bueno verlos, qué bendición que estamos aquí juntos, ¿no? Miren, seguimos estudiando las cartas de Pablo a los tesalonicenses, estamos en la segunda, vamos por el capítulo 2. Pablo, desde la primera carta, viene hablando de la segunda venida del Señor, entre otras cosas. Eh, Parece como que los hermanos allá en Tesalónica no dudaban de de la venida misma del Señor. Ellos sabían, estaban convencidos que Jesús venía eh, por segunda vez a buscar a su pueblo, a buscar a su gente, a la iglesia. El asunto es que habían historias, estaban saliendo creencias y cosas que no eran exactamente eh, lo que Pablo mismo les había dicho. Entonces, por ejemplo, acuérdense que en la primera carta parece que uno de los problemas era en el orden de lo que iba a pasar, ¿no? Cómo iban a pasar las cosas y sobre todo si los que se iban muriendo en el Señor iban a presenciar la venida de Jesús. Entonces, esto estaba causando tristeza y malestar en la iglesia, ¿no? Y entonces, por eso es que Pablo les tiene que decir, miren, no se preocupen, cuando el Señor venga, suenan las trompetas, vienen los ángeles, vienen llama de fuego, los muertos en Cristo resucitarán primero. No se preocupen. A ver, que se muere, vaya muriendo. Ellos de todas maneras van a estar ahí a recibir al Señor o a ser recibido más bien por el Señor en el aire, dice también Pablo allá. Em, entonces no tenían que entristecerse tanto, ¿no? Quédense tranquilos, ¿no? Porque inclusive Pablo mismo dice, después nosotros, los que hayamos quedado, pensando él que el Señor iba a venir en su tiempo, ¿no? Cuando estuviera vivo todavía. Entonces eso indica que Pablo mismo no sabía muchas cosas. Y está bien que nosotros mismos no sepamos todo lo que la Biblia dice. Muchas veces tratamos de conseguirle respuestas a todas las cosas de la Biblia y no se puede. La palabra de Dios es bastante profunda, muy grande, de sabiduría, y hay cosas que no entendemos en realidad. Y yo creo que debemos estar satisfechos con eso. Sí, investigar, estudiar, orar, que el Espíritu Santo nos guíe, pero hay cosas en realidad que no vamos a entender a plenitud porque nuestra capacidad no nos da más como gente e individualmente. Entonces, ojalá que estemos tranquilos. Lo que Pablo sí les dice también allá en la primera es que, mire, por ejemplo, una de las cosas que no importa saber o no, no está revelado de todas maneras, es el tiempo, la hora cuando el Señor venga. Él le dice, mira, una de las cosas que no que tengo que decir son los tiempos, porque no sabemos, el Señor va a llegar como un ladrón en la noche, llega de repente. Entonces, lo que tienen que estar es atentos, ¿no? Estar pendientes. En la segunda carta, en el capítulo 2 entonces, tenemos tres divisiones aquí en este capítulo que son importantes, ¿no? La primera está en los versículos del 1 al 2, que es el problema en sí, que hay una enseñanza falsa, pues, en cuanto a la segunda venida del Señor. Esa es la primera. La segunda, Pablo aclara más o menos lo que es el escenario correcto, lo que va a pasar en la segunda venida, que son los versículos del 3 al 8. Después del 9 al 12, la venida del malvado y la destrucción de los incrédulos. ¿Bien? Bueno, y después hay otra parte que es muy importante también que tenemos que leer,
que es la exhortación a la perseverancia, porque esa última pedazo del 13 al 17 sí es lo que tenemos que estar pendientes nosotros. Hay detalles que no sabemos, hay cosas que nos podemos imaginar cómo serán, eh, pero en realidad no sabemos exactamente. Por ejemplo, una es cuando dice que, bueno, cuando el Señor venga, todo ojo lo verá. ¿Ok? Todo, él viene desde el cielo. También eso es muy interesante. En la primera carta, a Pablo habla mucho de que el Señor viene desde el cielo. Lo menciona varias veces, porque ahí es donde está. Él está sentado a la diestra del Padre. La tumba está vacía. Él no viene de la tierra resucitando, él ya resucitó. El Señor está sentado allá en el trono y viene de allá, pues, él viene desde el cielo. Entonces, cuando se aparezca ahorita, si se abre el cielo, si baja el Señor, ¿cómo lo vamos a ver los que están allá abajo en Chile, en Ecuador, en China y nosotros aquí a la misma vez? Todo ojo lo verá, él viene de una vez, todo el mundo lo va a ver a tiempos distintos, al mismo tiempo, que no sabemos qué pasa. El asunto es que viene, el Señor viene y ojalá viniera hoy. Yo no sé si ustedes, ahorita porque es muy temprano, quizás no ni les dio tiempo de pensar en nada. Pero piensen, por ejemplo, estuvieron orando ayer, estuvieron pensando ayer si el Señor llegaba, estaban listos esperando. Señor, si tú llegas ahorita, sería lo máximo, sería lo mejor, sería excelente que vengas ya, ven pronto. Esas son cosas que tenemos que tener pendientes a diario, porque cualquier día puede ser el día del Señor. Entonces, si uno está pensando, ay, pero que mi mamá no se ha convertido, que mi tía, que la abuela que me crió, miren, en realidad, lamentablemente siempre va a haber gente que conocemos, a quien queremos mucho, que no han venido al Señor. Y además, Jesús no viene, no ha venido todavía por la paciencia de Dios. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Lamentablemente va a llegar el día en que venga el Señor y no todos van a haber venido al arrepentimiento. Entonces, ¿qué nos queda del capítulo? Primero, versículos 1 y 2. Dice, estamos en segunda de Tesalonicenses, ¿verdad? Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza. Mira esta frase que usa Pablo aquí. No pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor. No pierdan la cabeza ni se alarmen. No es que estaban dudando, sino que entonces, y ni siquiera creyendo. El asunto es que les mueve el piso, pues, por decir. Entonces, oye, ¿qué están diciendo? ¿Qué están escuchando? Eh, los, los tesalonicenses aquí están como viendo también la venida del Señor. No es solamente como un ejemplo, un evento que llegó el día, sonó la trompeta, llegó sino que era como una época también, cosas que pasaban antes, inclusive, del mismo evento. Entonces, había gente, parece, que está diciendo que era, mira, el apóstol Pablo dijo, el apóstol Pablo dejó una carta o escribió tal cosa. Mira, esos escritos supuestamente nuestros, esos mensajes orales supuestamente nuestros, no son verdad, no son verdad. No se dejen engañar, dice el versículo 3. Acuérdense que Jesús habló de eso en Marcos 13 también, ¿no? Mira, va a venir gente que va a decir, oh, aquí está o allá está.
No le crean, no le crean. Nosotros normalmente, esta gente, todos nosotros que estamos aquí, creo yo, ¿no? Cuando escuchamos de grupos o de gente que se van a una montaña, ¿se acuerdan que inclusive allá en los Andes hubo un tiempo que se fueron una gente a una montaña por allá a esperar al Señor? Entonces, para nosotros nos suena así como, oye, ¿cómo puede ser posible que gente ahorita esté pensando en eso y esté haciendo cosas así? Bueno, hay cantidades, hay mucha gente que hace eso. Y eso es precisamente porque le quitan la atención, la vista a la palabra misma. No hay manera de saber cuándo viene. No podemos decir que va a venir de aquí a esta semana o este mes. Fíjense cuántos profetas falsos que han dicho que el Señor venía en X fecha. Siempre ha pasado eso. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Nos suena como algo tan ilógico, como algo tan raro, pero ¿será que si nosotros nos descuidamos, caeríamos en lo mismo también? Si nos ponemos a inventar cosas, vamos a seguir esa misma conducta. No se dejen engañar. Necesitamos estar atentos a la palabra, nos quedamos tranquilos. Hay muchísima gente también que dice que sí, estos son los últimos días por las guerras, por las cosas que están pasando. Bueno, estamos en los últimos días desde que Pedro empezó a predicar allá en Pentecostés. En los últimos días, dice el profeta Joel. Entonces, el Señor, en realidad, pudo haber llegado cuando Pablo estaba vivo, cuando Pablo estaba escribiendo la primera carta a los tesalonicenses, que es lo que él pensaba. Y han pasado 2000 años. ¿Cuánto más será que llega hoy? Ahora, el asunto en sí es si nosotros estamos velando, si estamos pendientes hoy, si el Señor llega hoy, si estás listo. Dice aquí entonces el versículo 3 que tiene que manifestarse la rebelión. Primero tiene que llegar la rebelión. Esta palabrita es interesante. Esto es más o menos otro tema, otra cosa, pero me llamó la atención. Esto es un término helenista. Eh, Juan, por ejemplo, dice allá en sus cartas que es la apostasía. Es lo que abusaban más comúnmente los escritores hebreos, ¿no? Eh, la rebelión tiene la misma connotación de sedición y de cosas contra el gobierno, por ejemplo, ¿no? Pero es interesante que los helenistas eran los hebreos que vivían como griegos, que se criaron como griegos. Entonces, Pablo saca esta frase aquí y se las dice entonces a los tesalonicenses de esa manera, pues. Pero entonces dice que tiene que manifestarse el hombre de maldad. Entonces, nos podemos quedar enfrascados con eso, así como Juan también escribe el anticristo, cuando venga el anticristo. Entonces, el asunto es que hay gente que se deja influenciar por el malo, ¿verdad? Para hacerle daño a los hijos de Dios. Entonces, nosotros lo que necesitamos es, otra vez, buscar la palabra, identificar la verdad a la luz de las escrituras, no a lo que nosotros estamos pensando que es. Siempre tenemos que respaldar creencias, doctrinas, actos, lo que sea que vamos a hacer con las escrituras, con la palabra. Dice en el versículo 5, ¿no recuerdan que ya hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a ese hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es serio que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca. La palabra de Jesús es la que va a eliminar el malo, la mentira, la falsa doctrina.
y destruirá con el esplendor de su venida, otra vez refiriéndose a la segunda venida de Jesús. Entonces, ahí sigue diciendo otros detallitos en cuanto a eso, importantes, pero... versículo 13. ¿Qué hacemos entonces nosotros? Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor, porque Dios los escogió como los primeros frutos para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu Santo y la fe que tienen en la verdad. Para esto Dios los llamó por nuestro Evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesús. Lo que va a pasar cuando Jesús viene, Él se lleva a su pueblo. Jesús no va a venir a reinar aquí 1000 años en la tierra. Jesús ni siquiera toca la tierra, con lo que dijo Pablo en su carta. No hay ninguna parte donde dice eso. Entonces, lo que va a hacer es que Jesús viene del cielo, que es de donde está, los muertos resucitan primero, suben a la presencia del Señor ahí en el cielo, después nosotros, los que estemos vivos, vamos a ser levantados con ellos, vamos a recibir al Señor en el aire. Nosotros no podemos ir a la eternidad con este cuerpo, entonces necesitamos otro, diferente. Eso va a ser una transformación así, ¡boom! Nosotros vamos a ser transformados, un abrir y cerrar de ojos y ya no estamos igualitos que los que estuvieron muertos y que el Señor Jesús. Es un momento. Y de ahí nos vamos a la gloria de nuestro Señor Jesús. De ahí empieza entonces, ya empezó, pero para manera de referencia, ahí empieza la eternidad, por decir. Nuestra unión con el Señor. Mire, lo vamos a ver, le vamos a ver la cara a Jesús. Le vamos a ver la cara a Jesús. Y esa cantidad de ángeles que van a estar ahí con él. Y por supuesto nos lleva al trono del Padre. Él nos lleva al Padre, su novia, se casa. Dice el 16, que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y fortalezca. Esto es lo que tenemos que estar haciendo nosotros ahorita. Los anime y fortalezca, les anime y fortalezca su corazón para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que es bueno. Acuérdense que otro punto muy importante de Pablo en la primera carta era la santidad, que teníamos que vivir en santidad. Cuando el Señor venga, nosotros tenemos que estar en santidad. Allá en Hebreos, sin santidad es imposible agradar a Dios. Pero entonces miren esto bien interesante aquí también para terminar. Versículo 2. Resulta que habían mensajes orales o escritos que eran falsos. Y en el versículo 15, él dice, así que hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta hemos transmitido. Entonces, Pablo no deja pasar eso así nomás, sino que les hace esa referencia. Ya lo que nosotros tenemos que escuchar es aquí. Ya la palabra, dice la carta de Judas, ya fue transmitida de una vez. Ya lo que tenemos que hacer es estar atentos a lo que tenemos escrito, a lo que hemos escuchado, a lo que es verdad. Cosas que vengan diferentes, nuevas o cambiando las que ya están aquí, tenemos que desechar. Entonces, para hacer eso, tenemos que estudiar lo que tenemos aquí. Leemos, meditamos, enseñamos, escribimos, memorizamos, predicamos, siempre amparados ahí en la luz, la palabra, lo que es verdad. Jesús viene otra vez, el Señor viene, Él nos viene a buscar, Él nos viene a buscar. Entonces, ojalá que todos los que estamos aquí nosotros, las iglesias donde nos congregamos, ojalá que todos estemos perseverando, vigilantes, alerta. No sabemos si va a ser en 20 años. Estábamos hablando ayer, Miguel nos hablaba ayer
de las tribulaciones, a pesar de tantas tribulaciones, malestares, enfermedades, huracanes, problemas. Nosotros necesitamos seguir en el camino del Señor. Necesitamos fidelidad y santidad hasta que Él venga. Eso quiere decir que no acumulamos tiempo y después andamos de gratis haciendo lo que nos dé la gana, sino que siempre vivimos en obediencia, en santidad, acercándonos al Señor, esperando su venida. Ojalá sea hoy, ojalá sea hoy. Si no, que nos dé entonces esa perseverancia que necesitamos. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por tus promesas. Te damos gracias porque tenemos la esperanza, Padre, de que tú vienes, de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, a buscarnos, a llevarnos a tu mismo trono. Te pedimos, Señor, que lo envíes pronto. Envíalo pronto, ayúdalo mándalo a rescatar a tu iglesia, a buscar a su novia. Nosotros estamos listos, Padre, y queremos eh, que sea pronto. Te pedimos que nos ayudes a perseverar. No nos permitas, Señor, por favor, por cualquier razón, apartarnos de tus caminos. Danos siempre la humildad, la necesidad de estar cerca de ti y de buscarte. Te amamos mucho, Padre. Queremos estar en esa eternidad contigo, Señor. Por eso te pedimos que nos bendigas, que bendigas a tu iglesia, que nos ayudes en estos tiempos difíciles que son, pero que nos ayudes a perseverar y a creer y a permanecer en la verdad. Te pedimos entonces que nos acompañes hoy y si es el día, ayúdanos en santidad, ayúdanos a estar en perseverancia entonces. Te damos las gracias. Te pedimos la bendición a través de tu Hijo, nuestro Rey, nuestro Señor Jesús. Amén. Bendiciones, mi hermano.